Su tío abuelo no era otro que el gran Julio César, el dictador perpetuo de Roma. Esta conexión familiar sería la llave que abriría las puertas de su increíble destino. Desde joven, Octavio demostró una inteligencia aguda y una notable capacidad para la estrategia. César, reconociendo su potencial, lo adoptó póstumamente en su testamento. Al enterarse de la muerte de César, en el 44 a.C., Octavio se encontraba en Apolonia, completando su formación militar y académica. Ignorando los consejos de sus allegados, que le sugerían prudencia y exilio, decidió regresar a Roma para reclamar su herencia. A su llegada a Italia, se enteró de que César lo había nombrado su hijo adoptivo y principal heredero. Asumió entonces el nombre de Cayo Julio César Octaviano. El panorama político en Roma era un caos absoluto. Marco Antonio, el leal lugarteniente de César, controlaba el tesoro y los documentos del dictador asesinado. Los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio, habían huido al este para reclutar ejércitos. Octaviano, con apenas 19 años, jugó sus cartas con una maestría asombrosa. Utilizó su inmensa fortuna heredada para pagar los legados prometidos por César a los plebeyos y a sus soldados. Con este acto, se ganó la lealtad de las legiones veteranas de César y el favor del pueblo. Inicialmente, se alió con el Senado, que veía en él un instrumento para contrarrestar el poder de Marco Antonio. Luchó contra Antonio en la batalla de Módena, forzándolo a retirarse al norte. Sin embargo, el Senado le negó el consulado y el triunfo que creía merecer. En una jugada audaz, Octaviano marchó sobre Roma con sus legiones y se hizo nombrar cónsul. Se reconcilió con Marco Antonio y con otro general cesariano, Lépido. Juntos formaron el segundo triunvirato en el 43 a.C. Una dictadura militar de 3 hombres. Su primer objetivo fue eliminar a sus enemigos políticos en Roma mediante las proscripciones. Miles de senadores y caballeros fueron asesinados y sus propiedades confiscadas para financiar la guerra. El gran orador Cicerón fue una de sus víctimas más famosas, asesinado por orden de Antonio. En la doble batalla de Filipo, en el 42 a.C., las fuerzas de Bruto y Casio fueron aniquiladas. Con la República Republicana finalmente derrotada, los triunviros se repartieron el mundo romano. Marco Antonio recibió el rico y glamuroso Oriente, estableciendo su base en Egipto. Lépido, el socio menor, fue relegado a la provincia de África, Pontos. La paz entre Octaviano y Antonio fue siempre frágil y tensa. Se sellaron alianzas matrimoniales, como la boda de Antonio con Octavia, la hermana de Octaviano. Pero la atracción de Antonio por Cleopatra, la reina de Egipto, era más fuerte que cualquier lazo político. Octaviano, mientras tanto, consolidaba su poder en Occidente con una propaganda brillante. Se presentó a sí mismo como el defensor de las tradiciones romanas frente a la decadencia oriental de Antonio. Acusó a Antonio de traicionar a Roma al ceder territorios a Cleopatra y a sus hijos. La gota que colmó el vaso fue la obtención ilegal y la lectura pública del testamento de Antonio en Roma. En el 32 a.C., el Senado, instigado por Octaviano, despojó a Antonio de sus poderes y declaró la guerra a Cleopatra. La confrontación final era inevitable. En un momento crucial de la batalla, Cleopatra huyó con su escuadrón, y Antonio la siguió. La flota y el ejército de Antonio, desmoralizados por la traición de su líder, se rindieron en masa. Octaviano persiguió a los amantes hasta Egipto. Ante la inminente caída de Alejandría, Antonio se suicidó creyendo que Cleopatra ya había muerto. Poco después, Cleopatra, para evitar la humillación de ser exhibida en el triunfo de Octaviano en Roma, también se quitó la vida. Con la muerte de sus últimos rivales, Octaviano se convirtió en el dueño indiscutible del mundo romano. Tenía 32 años, y ante él se extendía la enorme tarea de reconstruir un estado devastado por décadas de guerra civil. ¿Cómo podría gobernar sin ser visto como un rey o un dictador? Títulos odiados por los romanos. La solución de Octaviano fue una obra maestra de sutileza política, la creación del Principado. En el 27 en un acto teatral cuidadosamente orquestado, renunció a todos sus poderes extraordinarios ante el Senado. El Senado, agradecido y temeroso de un nuevo caos, le rogó que mantuviera el control. Le otorgaron el título honorífico de Augusto, que significa el venerable o el majestuoso.
También recibió el control proconsular sobre las provincias fronterizas, donde se encontraban la mayoría de las legiones. Mantuvo la apariencia de la República. El Senado se reunía, se elegían magistrados y las leyes se debatían. Pero en realidad, todo el poder estaba concentrado en sus manos. Era el princeps, el primer ciudadano, no, un rey. Su largo reinado, de más de 40 años, se conoció como la Pax Romana, la paz romana. Augusto reformó el ejército, creando una fuerza profesional y permanente leal solo a él. Creó la Guardia Pretoriana, una unidad de élite para proteger al emperador y a la capital. Reformó las finanzas del Estado, estableciendo un sistema de impuestos más justo y eficiente. Embelleció la ciudad de Roma de tal manera que afirmó haber encontrado una ciudad de ladrillo y haberla dejado de mármol. Construyó templos, acueductos, teatros y el impresionante Foro de Augusto. Fomentó las artes y las letras, convirtiéndose en el mecenas de poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio. La Eneida de Virgilio, en particular, proporcionó una mitología fundacional para el nuevo régimen. Promovió leyes para restaurar la moral tradicional, fomentando el matrimonio y la natalidad. Sin embargo, su propia vida familiar estuvo llena de tragedias y escándalo. Su única hija, Julia, fue exiliada por su conducta adúltera, un duro golpe para el emperador. La búsqueda de un heredero fue la gran preocupación de su vida. Tras la muerte de todos sus herederos directos, se vio obligado a adoptar a su hijastro, Tiberio. En el ámbito militar, expandió las fronteras del imperio, aunque con algunos reveses. 3 legiones enteras, comandadas por Publio Quintilio Varo, fueron aniquiladas. Este desastre marcó el fin de la expansión romana más allá del Rin. Augusto murió en el año 14 d.C. a la edad de 75 años, en la misma habitación donde había muerto su padre. Sus últimas palabras a sus amigos fueron: ¿he representado bien mi papel en la comedia de la vida? Si es así, aplaudid mientras salgo del escenario. A su esposa Livia, le dijo: Livia, vive recordando nuestro matrimonio. Adiós. Fue deificado por el Senado, convirtiéndose en el Divus Augustus. Su legado fue la creación de un sistema que duraría siglos. Estableció una paz y prosperidad sin precedentes que el mundo mediterráneo no volvería a ver en mucho tiempo. Transformó una república oligárquica y en crisis en una monarquía funcional bajo un disfraz republicano. Augusto César fue un político implacable, un administrador genial y un maestro de la propaganda. Su obra, El Imperio Romano, definiría el curso de la civilización occidental para siempre. El joven que llegó a Roma para vengar a su padre adoptivo, se convirtió en el arquitecto de una nueva era. Gobernó con una mezcla única de crueldad, clemencia y una visión a largo plazo. Su genio consistió en entender que Roma no aceptaría a un rey, pero anhelaba la paz y el orden que solo un monarca podía proporcionar. Así, con paciencia y astucia, convirtió la república en imperio, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. El mes de Sextilis fue renombrado agosto en su honor, un tributo eterno a su grandeza. La estructura política que diseñó, el Principado, demostró ser notablemente resistente y adaptable. Augusto centralizó el poder de una manera que evitó la apariencia de tiranía. Se convirtió en Pontifex Maximus, la máxima autoridad religiosa, consolidando su control sobre la vida cívica y espiritual de un humor. Su programa de construcción no solo embelleció Roma, sino que también proporcionó empleo a miles de personas. El Ara Pacis, o Altar de la Paz, es un monumento sublime que celebra la paz y la prosperidad traídas por su reinado. Mantuvo una red de carreteras que conectaba el vasto imperio, facilitando el comercio y el movimiento de tropas. El Res Gestae Divi Augusti, su propio relato de sus logros, es un documento extraordinario de autorrepresentación. Aunque su régimen era una autocracia, se esforzó por gobernar con el consentimiento y la cooperación de la élite senatorial. La figura de Augusto ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia, como un tirano y como un salvador. Lo que es innegable es su impacto duradero en la formación de la identidad europea. Su habilidad para la manipulación política y la imagen pública sigue siendo estudiada por los líderes de hoy. Augusto no solo ganó una guerra civil, ganó la paz que la siguió, una hazaña mucho más difícil. Su vida es la historia de cómo un joven ambicioso y despiadado se transformó en el sabio y venerado padre de la patria. Al final, Augusto no solo gobernó Roma, sino que la redefinió, creando un modelo de imperio que resonaría por milenios. El sistema monetario que implementó, con el denario de plata y el áureo de oro, estabilizó la economía del Mediterráneo. Estableció un cuerpo de vigiles, una fuerza policial y de bomberos para la ciudad de Roma, mejorando la seguridad urbana.
Su matrimonio con Livia Drusila, aunque sin hijos, fue una asociación política formidable y duradera. Livia fue una consejera influyente y una figura poderosa por derecho propio, a menudo vista como la mente detrás del trono. Augusto también reorganizó la administración de las provincias, nombrando gobernadores leales, legati, para asegurar un gobierno eficiente y menos corrupto. El culto imperial, que lo veneraba a él y a su genio, espíritu guardián, como divinidades, se convirtió en una poderosa herramienta de unificación en todo el imperio. Aunque en Roma evitó ser adorado como un dios en vida, permitió y fomentó su culto en las provincias. Su política exterior se centró en la consolidación de las fronteras existentes en lugar de en conquistas arriesgadas, especialmente después del desastre de Teutoburgo. Utilizó la diplomacia y las amenazas militares para asegurar la sumisión de estados clientes, como Armenia y Partia, recuperando los estandartes perdidos por Craso. La longevidad de su gobierno fue clave para la solidez de sus reformas. Una generación entera nació y murió conociendo solo a Augusto como su líder. A pesar de su poder absoluto, siempre mantuvo la fachada de ser simplemente el restaurador de la República. Su dominio de la retórica y los símbolos fue tan importante como su control del ejército. La historia de Augusto es un recordatorio de que las grandes transformaciones políticas a menudo ocurren gradualmente, bajo la apariencia de continuidad. El hombre que encontró Roma en el caos la dejó en paz, pero a un precio. La libertad política de la vieja república se había ido para siempre. El debate sobre si su gobierno fue una bendición o una maldición para Roma continúa hasta nuestros días. Augusto fue el primer, y quizás el más grande, de todos los emperadores romanos. Su habilidad para navegar las turbulentas aguas de la política romana post-César fue simplemente prodigiosa. Adoptó el título de Pater Patria, padre de la patria, consolidando su imagen como el protector benévolo del pueblo romano. Su influencia fue tan profunda que su modelo de gobierno fue imitado por líderes durante siglos. La transición del poder a Tiberio, aunque tensa, fue pacífica, demostrando la estabilidad del nuevo sistema. El legado de Augusto no está solo en el mármol de sus edificios, sino en la idea misma de un imperio unificado y duradero,